La entrevista en contacto. Recordará usted que en la sesión de este martes los legisladores abordaron diversos temas, entre ellos uno muy interesante. La verdad le agradezco, por supuesto, y saludo en la línea telefónica a la diputada local de Acción Nacional, Mariana Dubyasca García Rojas, por el tomar el teléfono. Mire, Mariana, me llamó mucho la atención esta ley para Veracruz que quiere usted aprobar, en la ley de la donación de órganos para el Estado. ¿En qué consiste esta ley? Buena tarde. Hola, buena tarde a todo el auditorio. Luis, muchas gracias por tomarnos, obviamente, la llamada y tomar en cuenta esta iniciativa que tiene que ver con el fomento a la donación de órganos con el objetivo de fortalecer una cultura que pueda dar vida a quienes desafortunadamente por diversas razones pues se encuentran en lista de espera. En otros estados existe el marco regulatorio en cuestión jurídica para el tema de la donación de órganos, pero en Veracruz no se existe. Tenemos una ley general de salud que tiene un capítulo precisamente hablando del tema de donación de órganos, pero es fundamental que en Veracruz tengamos, obviamente siendo un estado tan importante, el que una ley regule, fomente, promueva y realice acciones concretas desde el Ejecutivo como desde el Legislativo para promover que la sociedad tenga una cultura de donación de órganos, ya que en otros estados como San Luis Potosí o Puebla, por ejemplo, el año pasado uno repartió 90,000 volantes en materia de donación de órganos, el otro más de 30,000 y en Veracruz solamente 939 volantes. Creo que es fundamental que hagamos conciencia en muchos de los casos, precisamente por eso se requiere el marco normativo para que no se violenten los derechos de nadie, pero que sí podamos hacer este trabajo sensible a favor de algunos y algunas que están enfermos, que se encuentran en lista de espera y por la falta de cultura de donación, pues no se cuenta con esta oportunidad, ¿no? Lo que más se tiene en lista de espera son córneas y riñones, y bueno, pues ustedes saben también que obviamente con las limitaciones que implica, pero pues muchas personas podemos vivir con un solo riñón, ¿no? A ver, ¿cuál sería el procedimiento para una donación correcta y aplicar esto en Veracruz? Ya nos decías, hay otras entidades que dejan, pues, o ponen la muestra, a diferencia de Veracruz. Eso sería lo primero que te preguntaría, y también cómo garantizar que en la entidad se dé esta cultura de la donación y que se opere de manera correcta. Bueno, primeramente el marco normativo, porque obviamente el hecho de tener, por ejemplo, una persona que está por fallecer que determine por propia voluntad el donar sus órganos o que su familia esté de acuerdo, porque también nos encontramos luego con ese problema, ¿no? El donante está de acuerdo en hacer generosidad de su cuerpo cuando sabe que va a perder la vida, pero a veces la familia, por eso hablo de un tema de cultura, cuando ya el paciente desafortunadamente pierde la vida, bueno, pues no accede a que esto se dé, ¿no? Por eso es un marco regulatorio, por eso es un marco normativo de inicio, y de ahí el fomento de las diversas acciones que tenemos que llevar a cabo dentro del Ejecutivo, dentro de obviamente el tema de concientización y participación ciudadana, y con ello hacer una cultura distinta en Veracruz, porque es muy terrible cuando escuchamos las narrativas de hombres y mujeres, de niños y niñas o jóvenes que se encuentran en espera de un órgano y que desafortunadamente en algunos de los casos la realidad es que mueren en el intento y no alcanzan a tener ese órgano que les permitiría seguir viviendo. Oye, Mariana, a ver, ¿esto es un tema de voluntad política o voluntad social para que camine? Te lo pregunto también, ¿cuántas vidas se pueden salvar con una correcta donación de órganos? ¿Y existe actualmente en Veracruz un mercado negro para la donación de órganos? ¿Se pretende prevenir esto en la entidad o ya está ocurriendo? Mira, prácticamente tú sabes que son cifras negras las que uno tiene en la mesa, pero también en el colectivo, en el inconsciente social, sabemos desafortunadamente que, bueno, hay prácticas erróneas, equivocadas, hay gente que ha abusado de esta posibilidad de darle vida a otro o que de una u otra forma lo ha criminalizado, volviendo obviamente el secuestro, la sustracción de menores, pues una oportunidad, ¿no? Para que de una u otra forma se genere una comercialización inadecuada. Por eso es que tenemos que hacer, por un lado, algo que tú tocabas con mucha inteligencia, Luis,
El tema también es de participación social, el tema también es de conciencia, es de cultura, es de pensar, bueno, yo si puedo en una determinada situación dejar claro que el día que yo vaya a faltar, puedo donar córneas, los órganos que estén obviamente en plenitud de salud, sí, para que otra persona pueda seguir viviendo, para que tenga mejores condiciones de vida. Bueno, pues esa es la primera parte, la que es social, porque de nada va a servir el marco regulatorio, nadie hacemos de esto un eco, y por eso los medios de comunicación como el que tú encabezas, con el que tienes el día de hoy en tu programa, es tan importante, porque si nosotros, por ejemplo, ponemos el marco legal, pero la sociedad no se interesa, los medios de comunicación no se interesan y no generamos esta cultura, si el Ejecutivo no se interesa y no generamos volantes, no generamos una concientización, un programa, un proyecto real de aterrizaje de esta conciencia que muchas veces un pedacito de piel puede cambiarle la vida claro, a alguien. Entonces, esa es la parte de fondo que yo agradezco profundamente, que retomes la iniciativa, que la difundas en tu espacio, porque esa es la que nos costará más trabajo. Tener conciencia de que podemos seguir dando vida cuando nosotros podemos desafortunadamente tener a un familiar o nuestra propia vida en riesgo, o la voluntad de donar los órganos o salvarle la vida a alguien más. Mariana Dubyasca Rojas, diputada local de Acción Nacional, yo te agradezco el tomar el teléfono. Estaremos dándole seguimiento a este tema, es muy interesante porque, como bien apuntas, bien llevado, bien canalizado, teniendo el marco legal suficiente para esto, se pueden salvar hasta 7, 8 vidas. Depende mucho del paciente y depende mucho de las condiciones pues de la persona que vaya a ser donante, pero es interesante porque sí existe, como dices, una cifra negra ahí flotando sobre la mesa, los datos no son muy claros y es un asunto que debe de abordarse como sociedad de manera integral. Gracias, un abrazo. Muchas gracias, Luis, y a todo el auditorio de Avance. Gracias. 2 de la tarde.